Hola, colegas de excelencia. Pues ya vamos en el tercer día y en este día les quiero hablar sobre la importancia de las preguntas y los objetivos de investigación. Estos realmente tienen una función muy especial, que es irnos guiando y nos permiten ir verificando si estamos realmente resolviendo el problema o dándole entrada al problema que de inicio establecemos como problema de investigación. Entonces, por ello son muy relevantes. Las preguntas y los objetivos deben de concordar, deben de ir de la mano. La manera más sencilla, de hecho, de redactarlos y de diseñarlos es tal vez elaborar primero las preguntas y después pasarlas a objetivos, o elaborar los objetivos y después cuestionarnos sobre esos objetivos, o sea, darles una estructura de pregunta. Esa es la manera más sencilla. Por supuesto, los puedes hacer, diríamos, redactando diferente y verificar que ambos van por el mismo camino. A veces nuestras preguntas van por un rumbo y los objetivos van por otro rumbo. Y, por ejemplo, si mi proyecto está enfocado en conocer las percepciones que se tienen o las creencias que tienen sobre la inclusión o sobre la educación inclusiva, y mis preguntas se orientan totalmente, digamos, al conocimiento de conceptos de educación inclusiva. Y los objetivos se pueden orientar totalmente a diseñar un plan de mejora o a identificar las diferentes discapacidades, ¿no? Este es un ejemplo. Y lo estoy marcando muy, muy bien. Es que esto sí sucede, o sea, esto en los proyectos que yo reviso, en algunos proyectos, no en todos, llega a pasar. O sea, nosotros cuando no tenemos todavía, y en este momento de descripción del problema, preguntas y objetivos, pues es muy natural que todavía no tengamos toda la claridad, diríamos, sobre lo que estamos investigando. Entonces, esto es lo que nos permite ir dando claridad al describir el problema y hacer el planteamiento de las preguntas, ¿no? Y de los objetivos. Pues en esto que les acabo yo de comentar, si ustedes ven por un lado las preguntas, pues me están llevando a indagar sobre el conocimiento que se tiene de conceptos, no exactamente a la mentalidad o a las creencias de la inclusión. Y por otro lado, mis objetivos se están yendo a elaborar una propuesta o hablar de discapacidad. Entonces ahí la investigación se abre y nuevamente pues la tendencia, o puede haber un sesgo porque después yo voy a forzar la información que recuperé y entonces la voy a forzar y ahí hay sesgos, es decir, yo estoy manipulando la información como investigadora o el equipo de investigación manipula la información y esto pues obviamente va a perder confiabilidad y validez del trabajo, o sea, se pone en duda, sobre todo si lo queremos compartir o queremos que tenga realmente una difusión o que tenga un impacto. Ujú. Por ello es muy importante que vayan de la mano las preguntas y los objetivos y que vayan, diríamos, hacia el mismo camino, al igual que están realmente las preguntas y los objetivos, están apuntalando la descripción del problema y esto nos permite ir guiando nosotros durante todo el proceso de la investigación, cuando ya echamos a andar el proyecto, podemos a través de las preguntas y los objetivos ir viendo si estamos respondiendo, si estamos haciendo un logro de los objetivos y si estos están dando una respuesta, diríamos, de solución hacia el problema que estoy planteando. Entonces les voy a compartir mi ejemplo. Entre las preguntas, sobre todo cuando trabajamos con el paradigma cualitativo, preferentemente yo les sugiero siempre que sean preguntas abiertas. A veces cuando son de respuesta cerrada como un sí o un no, nos llevan un tanto, no es un hecho, o sea, no es siempre, más si nos pueden estar llevando a requerir datos estadísticos y entonces ya no estamos haciendo investigación totalmente cualitativa, pudiera ser mixta o de corte cuantitativo. Por ello es importante que las preguntas sean abiertas. Y tienen una serie de características. Aquí depende del proyecto, del problema y ya vamos revisando, de hecho, las preguntas. Por ejemplo, yo me pregunto en este proyecto que quiero impulsar la educación inclusiva, ¿cuáles son las creencias más frecuentes sobre inclusión? ¿Qué situaciones son identificadas?
como limitantes para la inclusión, como un obstáculo en la educación inclusiva, qué estrategias favorecen o fortalecen una mentalidad inclusiva. Si ustedes ven que todavía estoy jugando aquí con los términos, con las palabras, ya que estoy diseñando el proyecto de educación inclusiva. Entonces, por ello es muy, muy importante revisarlas, profundizar y ya ir reconociendo las palabras. Ahora, algo que también es muy importante y que no comenté ayer, y lo podemos hacer tanto en la descripción del problema como al diseñar las preguntas y los objetivos, es definir también el campo, o sea, el contexto. Si yo lo dejo abierto totalmente, pues queda totalmente amplio. O sea, educación inclusiva, ¿dónde? En la Ciudad de México, bueno, pues, ¿cuándo voy a acabar? Solamente que tuviera yo como un gran equipo de investigación. En una zona, pudiera ser en una zona o definitivamente lo puedo centrar en una institución. Esto lo menciono en la descripción del problema y también aquí puedo mencionarlo en las preguntas. ¿Cuáles son las creencias más frecuentes sobre inclusión en la escuela tal o en la zona tal de primarias o en la escuela en el preescolar X? Entonces aquí es como vamos definiendo también el contexto. Muy bien, ahora para convertir estas preguntas o para, diríamos, diseñar los objetivos, a mí sí realmente me parece como mucho más sencillo. Si yo ya digo, ¿cuáles son las creencias más frecuentes sobre inclusión o sobre educación inclusiva? Yo cambio aquí la pregunta y digo, identificar las creencias más frecuentes sobre educación inclusiva. Si yo digo, ¿qué situaciones son identificadas como obstáculos de la educación inclusiva? Conocer las situaciones identificadas como obstáculos de la educación inclusiva. Y ustedes tal vez dirán, oh, estás diciendo lo mismo. Sí, esta es la manera más sencilla de lograr que concuerden las preguntas y los objetivos. Por supuesto, como les decía yo al inicio de este video, ustedes pueden redactar de otra manera y solamente verificar que están las preguntas cuadradas a los objetivos y que no se están yendo las preguntas por un lado y los objetivos por otro. Y bueno, por hoy les dejo esta información. Si tienen alguna duda, recuerden, pueden escribir a abaco@gmail.com o dejar en estos videos algún comentario. Gracias.